Lunes 16 de septiembre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE expresa preocupación por ampliación de plazo para modificación de normas electorales. Ente Electoral expresó estar a favor del desarrollo de elecciones primarias del 2022. Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza prueba de color e impresión de cédulas que se utilizarán en comicios del 10 de octubre. Amigos, desarrollamos nuestra información en el marco de los actos conmemorativos por el Día de la Democracia. Diversas instituciones hicieron una reflexión en tan significativa fecha. Denise Ledgar, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos mandó el siguiente mensaje. La democracia es un ideal centrado en las personas. Para lograr vivir en democracia, nuestro país debe contar con instituciones autónomas, sólidas e independientes, que velen por los derechos y las libertades de todas las personas. Por su parte, la ciudadanía debe participar activamente, ofreciendo sus propuestas, ejerciendo vigilancia y alertando sobre actos de corrupción o malos servicios que pueda prestar el Estado. Desde PNUD, en el actual contexto de crisis política y sanitaria por la que atravesamos, trabajamos más que nunca por una democracia inclusiva, justa y pacífica, porque democracia también es garantizar que todos y todas tengamos las mismas condiciones para el desarrollo. Feliz Día Internacional de la Democracia. Amigos, les contamos que alcaldes de Pilpinto, en Cusco y Cuturapi, en Puno, afrontarán revocatoria de sus cargos en el proceso de consulta popular. También están comprendidos 5 regidores del distrito cusqueño. Veamos. El alcalde y 5 regidores del distrito de Pilpinto, en Cusco, están comprendidos en la consulta popular de revocatoria que se realizará el próximo 10 de octubre. Y ocurre lo mismo con el alcalde de Cuturapi, en Puno, precisó el JNE. El primer caso se trata del alcalde José Cornejo y sus regidores Francisco Enríquez, Janet Vaca, Raimundo Mejía, Abel Castro y José Patilla. En dicho distrito, la promotora solicita la revocatoria del alcalde por incapacidad de gestión municipal, incumplimiento de promesas electorales, obras mal ejecutadas, inconclusas o por retrasos, y en el caso de los regidores por no fiscalizar y no proponer ordenanzas. En tanto, en Cuturapi el proceso comprende al alcalde Armando Mamani. El promotor pide su retiro del cargo por no cumplir sus promesas electorales, el plan de trabajo, incapacidad de gestión municipal, no ejecutar obras y pérdida de confianza. La consulta popular de revocatoria es un derecho constitucional normado por la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Este 10 de octubre, el proceso de revocatoria se realizará en 13 distritos de 11 departamentos del país. Amigos, la OMPE hoy inicia la impresión de cédulas de sufragio que se utilizará en la revocatoria y elecciones complementarias de Chipao. Previamente, el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó el acto público de la prueba de color del material electoral. De esta forma, el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó el acto público de prueba de color e impresión de cédulas de sufragio que se utilizarán en menos de un mes en la consulta popular de revocatoria y las elecciones complementarias de Chipao. La especialista del área de fiscalización, Liz Barrera, señaló la importancia de verificar dicha prueba organizada por la OMPE. Básicamente lo que hace es garantizar la legalidad del proceso electoral y en ese sentido, al estar aquí fiscalizando la prueba de color, lo que nosotros vamos a fiscalizar, verificar, supervisar es el cumplimiento de la normativa sobre las dimensiones, las características, especificaciones técnicas de la cédula de sufragio, los colores, y es por ello que nos encontramos aquí en esta oportunidad.
Lo que se verifica son las características de la cédula y en el caso de la revocatoria, por ejemplo, que las autoridades que estén en la cédula sean las correctas. Comentó además la labor que cumple el Jurado Nacional de Elecciones en los 14 distritos para ambos procesos electorales. Nosotros fiscalizamos todos los procedimientos o actividades que realizan OMPE, ¿no? Toda la actividad logística y también los actos públicos. Esa es la labor que desempeñamos. A continuación de la impresión de esta prueba de color, se procede, como nos han indicado el día de mañana, a imprimir ya el inicio de impresión de cédulas de sufragio. También imprimimos lo que son los carteles, fiscalizamos la impresión de los carteles de candidatos. Es una actividad que se hará a continuación también, y lo que sigue después de la impresión ya viene a ser lo que es el ensamblaje, ¿no? Y posterior despliegue de material electoral. De igual forma, el gerente de gestión electoral de la OMPE, Gustavo García, resaltó la importancia de realizar el acto de manera pública. La importancia de la prueba de color es para que las organizaciones que están promoviendo las revocatorias y las elecciones que se quedaron, las complementarias, vean si realmente los colores son los que representan al movimiento que ellos están promoviendo, ¿no? Para ver la forma, de repente hay algún error en el diseño, en el símbolo, o si quieren hacer alguna observación. Son previas a la impresión general, ¿no? Entonces, una vez que son aprobadas aquí en acto público, en presencia del notario, recién nosotros podemos empezar la impresión del total de las cédulas que se van a utilizar. Asimismo, indicó que la impresión de las más de 27.000 cédulas iniciará hoy y durará solo un día. Posteriormente, el despliegue del material electoral a los distritos está programado para iniciar este 28 de septiembre. Finalmente, explicó cuál es el cronograma que vienen siguiendo en el marco de la revocatoria y las complementarias de Chipao. Una vez que nosotros tenemos las cédulas de sufragio, que son parte del material electoral, tenemos que esperar la impresión de los padrones electorales, los documentos electorales, las actas y todo lo demás. Eso lo hace JITE. Entonces, una vez que ellos nos entreguen los padrones, que deben ser a más tardar el martes o miércoles de esta semana, nosotros empezamos el ensamblaje de las cajas que corresponden a cada una de las mesas de sufragio. Y a menos de un mes de los comicios de Chipao en Ayacucho, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones unen esfuerzos para capacitar a electores del distrito que elegirá a sus autoridades locales. La labor de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones no se detiene y esta vez con presencia en Chipao, Ayacucho, los mismos que ya se encuentran en el distrito que acudirán a las urnas este 10 de octubre en su tercer intento por tener autoridades locales. En ese sentido, trabajan de la mano con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que realizan actividades educativas dirigidas a los ciudadanos ayacuchanos. Entonces, por eso se van a llevar a cabo las elecciones, ¿no? Que es el 10 de octubre. Dice elecciones municipales complementadas. Entonces, acá en esta parte se dice, en estas elecciones municipales cumple con su deber. Con la capacitación a electores previos a los comicios se pretende incentivar para que asistan a las urnas y una vez ahí elijan a la única lista candidata, que contiene a un alcalde y 5 regidores, en este caso de la Organización Política Desarrollo Integral Ayacucho. De la misma forma, los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones están atentos a cualquier eventualidad que se presente en todos los momentos del proceso electoral. Cabe recordar que son 1.914 personas, de las cuales 1.014 son mujeres y 900 hombres, quienes están habilitados para sufragar. Ello en los 3 locales de votación asignados para estos comicios complementarios, que a su vez contarán con los 7 protocolos de bioseguridad para salvaguardar a todos los actores electorales. Bien, electores del distrito de Cuturapi en Puno recibieron capacitación personalizada por parte de la OMPE en el marco de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales. Se capacitó en idioma aymara a los electores del distrito de Cuturapi, ubicada en una zona alejada de la provincia de Puno, de cara a la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021. La capacitación se desarrolló en una zona muy alejada, debido a que el idioma predominante de esta población es el aymara. Solo algunos pobladores hablan el castellano.
Los electores se mostraron agradecidos por la instrucción. El organismo electoral preparó una cartilla de capacitación simplificada, en la cual se explicó de forma sencilla cada etapa de trabajo. De esta manera, la OMPE cumple con su función de garantizar el derecho al voto, cuidando la salud de los electores, aplicando estrictamente los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. Y Susana Chávez, directora de Promsex, también envió un saludo a todos los peruanos por el Día de la Democracia. Veamos. Desde Promsex, en este 15 de septiembre nos sumamos para celebrar el Día de la Democracia, pues es el único sistema que nos permitirá tener una sociedad igualitaria, donde nadie sea excluido por ninguna condición. Pues aunque tengamos todavía un sistema imperfecto y muchas de nuestras aspiraciones estén en un papel, tenemos la esperanza de que ésta se irá fortaleciendo. Para que ello ocurra, necesitamos que nuestras instituciones sean sólidas y que cumplan con su propósito de hacer una sociedad más justa e inclusiva y donde nadie sufra a causa del machismo, racismo, homofobia y todas esas formas de violencia. La democracia no es responsabilidad de los partidos o de las instituciones solamente, es responsabilidad también de todos y todas, pues es la casa que nos cobija y nos da seguridad y es por eso que su defensa nos tiene que importar. Los movimientos regionales que aspiran a participar en las elecciones regionales y municipales pueden inscribirse en 15 oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones con la finalidad de evitar traslados de los integrantes de estas agrupaciones ante los riesgos de contagio por la COVID-19. En todo el país, con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, los movimientos regionales pueden inscribirse en oficinas descentralizadas del Jurado Nacional de Elecciones. Esta medida del ROP permite facilitar el trámite en provincias y minimizar traslados que expongan a sus representantes al contagio de la COVID-19. Los movimientos regionales de Amazonas y San Martín pueden presentar su solicitud de inscripción en la oficina descentralizada de Amazonas, los de Cusco y Apurímac en la de Cusco, los de Huánuco y Pasco en la de Huánuco, los de Junín y Huancavelica en la de Junín, los de Tumbes y Piura en la de Piura y los de Arequipa, Moquegua y Tacna en la de Arequipa. Los registradores delegados pueden recibir, calificar, denegar e inscribir las solicitudes de dichas organizaciones políticas, aceptar o rechazar los pedidos de desistimiento de inscripción y resolver las tachas interpuestas en los procedimientos de inscripción bajo su competencia. El plazo para que una organización política haya logrado su inscripción ante el ROP vence el 5 de enero de ese año, es decir, en la fecha límite para que el Poder Ejecutivo convoque este proceso de acuerdo a la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Elecciones Regionales. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar sobre la cancelación de partidos políticos tras las elecciones generales 2021 y las nuevas inscripciones ante el ROP. ¿Cómo está, doctor Jáuregui? Bienvenido. Muy buenos días. Paloma, buenos días. Un gran placer saludarle y un saludo también a su audiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor, 15 partidos políticos habrían perdido su inscripción. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que dice la normativa? Correcto. Hay que señalar en principio que hay como una suerte de confusión por dos instituciones distintas, ¿no?, que ha generado algún nivel de confusión en la opinión pública. Una institución es la que corresponde a la barrera electoral, que es un requisito que forma parte de la estructura del sistema electoral, es decir, el conjunto de los mecanismos de transformación de votos en escaños, que la barrera electoral es un requisito que exige un umbral de votación, ¿no?, unos requisitos para que los partidos políticos ingresen al procedimiento de distribución de escaños. Entonces, en el Perú, la barrera electoral es del 5% de los votos válidamente emitidos para una elección congresal, o haber alcanzado el 5% del número total de escaños congresales, que es un número de 7. Entonces, se pasa a barrera electoral cuando se cumple con
cualquiera de estos dos requisitos, haber alcanzado 5% de los votos válidamente emitidos o haber alcanzado al menos 7 representantes al Parlamento. Si un partido cumple con con alguno de estos dos requisitos, pasa barrera e ingresa al procedimiento de distribución de escaños. Pero hay otro instituto distinto, que es el de la cancelación del registro de los partidos políticos ante el registro de organizaciones políticas que administra el Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí la legislación específica, que es la Ley de Organizaciones Políticas, exige el cumplimiento de dos requisitos simultáneamente, ¿no? Y aquí no estamos ante la barrera, sino estamos ante una institución distinta que tiene que ver con los requisitos para mantener la inscripción vigente. Entonces, estos requisitos son dos: haber alcanzado el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección congresal y, simultáneamente, también haber alcanzado al menos 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción. Entonces, los partidos políticos que no cumplen con los dos requisitos, es decir, haber alcanzado 5% de los votos válidamente emitidos y además, simultáneamente, haber alcanzado al menos 5 representantes, entonces pierden la inscripción, ¿no? El registro de organizaciones políticas está facultado por el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas a cancelar de oficio la inscripción de ese partido político. Esto es lo que ha generado que, concluido el proceso electoral, ¿no? Y ya proclamado los resultados, incluido el proceso electoral, el registro de organizaciones políticas haya cancelado la inscripción de 15 organizaciones políticas, ¿no? Con lo cual quedan 9 organizaciones políticas con registro vigente para, es decir, partidos políticos, ¿no? Para continuar en los procesos electorales, ¿no? Además de 160 movimientos regionales, que bueno, eso tiene otra categorización. Entonces, lo que estamos viendo es que la actuación del registro de organizaciones políticas se ajusta exactamente a lo que dispone la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Que establece estos dos requisitos simultáneamente, y esto ha generado esta cancelación de los partidos políticos. Claro. Entonces son 10 partidos políticos que no cumplen con ninguno de los dos requisitos, es decir, haber alcanzado 5% de los votos válidamente emitidos en la elección congresal última, es decir, en las elecciones generales del 2021, y haber alcanzado 5% de los escaños. Hay un caso particular que es el del Partido Morado, que lamentablemente cumple con un requisito, es decir, ha superado el 5% de los votos válidamente emitidos, pero no alcanzó 5 representantes. Consecuentemente, corresponde la cancelación de la elección conforme ha resuelto el registro de organizaciones políticas que administra el Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, y hay otro grupo de partidos que no han participado, ¿no? Que son 5 más. ¿Cabe la apelación de alguna de las organizaciones políticas frente a esta decisión del registro de organizaciones políticas? Correcto, aun cuando podríamos decir que lo que ha resuelto el registro de organizaciones políticas se ajusta plenamente a lo dispuesto en la Ley de Organizaciones Políticas, las organizaciones políticas y los personeros tienen derecho, ¿no?, a interponer una impugnación contra lo resuelto por el registro de organizaciones políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Consecuentemente, es posible que algún partido político interponga una impugnación, ¿no? Y habrá que esperar a ver qué resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Lógicamente, el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas es bastante claro en cuanto a los requisitos que exige para que los partidos mantengan inscripción. Y ciertamente hay una suerte como de una valla más alta para mantener la inscripción vigente que incluso la barrera electoral, porque para la barrera se exige solamente uno de los dos requisitos, o 5% de los votos válidamente emitidos, o al menos 7 representantes en más de una circunscripción. En el caso de los requisitos para mantener la inscripción vigente son simultáneamente los dos requisitos. Por eso es interesante en este contexto analizar que la misión de expertos electorales de la Unión Europea, que participó en calidad de observadores del proceso de elecciones generales 2021, advirtió que sería recomendable que homologar los criterios, ¿no?, los criterios de la barrera electoral con los requisitos para mantener la inscripción vigente, de tal manera de que no sea una barrera más alta la de mantener la inscripción vigente respecto a lo de la barrera, ¿no? Pero para efectos prácticos, la ley está diseñada de esa manera, entonces el registro de organizaciones políticas tiene que cumplir con lo que la ley establece,
Claro, claro que sí. Bien, doctor, respecto a estas organizaciones que hemos hablado que han perdido su inscripción, ¿podrían volver a inscribirse? ¿Cuáles son los procedimientos que tendrían que realizar? Ahí hay que señalar que eso es perfectamente posible, ¿no? Los partidos políticos cuya inscripción ha sido cancelada de oficio por el registro de organizaciones políticas podrían solicitar una inscripción nuevamente ante el registro correspondiente, ¿no?, que administra el Jurado Nacional de Elecciones. El plazo que ha previsto el Jurado Nacional de Elecciones, un poco en aplicación de la legislación vigente, es que pueden hacerlo hasta las organizaciones políticas pueden inscribirse hasta la fecha de convocatoria al proceso electoral, ¿no? Hasta la fecha de convocatoria al proceso electoral, que es alrededor del 5 de enero, ¿no?, de este año, es decir, el que se va a convocar a las elecciones regionales y municipales. Entonces, es perfectamente posible. Además, hay que destacar que actualmente las sucesivas modificaciones que ha sufrido la Ley de Organizaciones Políticas establece unos requisitos mucho más coherentes para que los partidos políticos puedan lograr inscripción. Por ejemplo, ha eliminado este requisito de las firmas de adherentes, que verdaderamente era un despropósito, no tenía ningún sentido, era presentar una gran cantidad de firmas de personas que solicitaban la inscripción del partido, pero que no tenían la condición de afiliados. Hoy se ha eliminado ese requisito y solamente se exige algo que es muy realista y coherente, que es el exigir que el partido político acredite al menos una cantidad de afiliados, no adherentes, sino afiliados, es decir, personas que forman parte del partido, que debe ser en un número equivalente al 1% del último padrón electoral nacional. Si estamos ante la situación que el Perú ha tenido en las últimas elecciones, ¿no?, en las últimas elecciones políticas, hemos visto que tenemos alrededor de 25 millones de electores en el padrón electoral. Entonces, hacemos un cálculo que son 25.000 afiliados lo que se requiere para que un partido político solicite inscripción. Esto además de acreditar por lo menos, no menos de 65 comités provinciales, partidarios provinciales, ¿no? Evidentemente un estatuto, una organización partidista. Pero son requisitos bastante realistas, ¿no?, que los partidos pueden cumplir. Me parece que algunos partidos que han tenido una historia larga, ¿no?, en la política peruana, como puede ser el Partido Aprista, ¿no?, o algunos otros partidos que han tenido un activismo interesante durante las últimas elecciones, como es el Partido Morado, me parece que no tendrían ninguna dificultad para, de acá al mes de enero del 2022, ¿no?, que es la fecha límite para lograr la inscripción del partido político, entonces puedan alcanzar una inscripción, ¿no? Me parece que es razonable, ¿no?, considerar que hay posibilidad de que puedan lograr una inscripción en ese plazo de tiempo. Perfecto. Listo, doctor. Es preciso indicar además que se les está dando las facilidades a los movimientos regionales para que puedan inscribirse a través de nuestras 15 oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ese trámite se puede hacer también en las regiones del país. Doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar. No, un gran placer. Muchas gracias a ustedes por la gentileza de invitarme, Paloma. Placer de saludarle. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Cuídese. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. El JNE se pronunció sobre los proyectos de ley presentados en el Congreso en el marco de las elecciones regionales y municipales del 2022 y mostró su preocupación por la ampliación del plazo para la modificación de normas electorales. Asimismo, aseguró que las primarias fortalecen la democracia interna de los partidos políticos. El Jurado Nacional de Elecciones consideró que ampliar el plazo para modificar las normas electorales, las mismas que regirán las elecciones regionales y municipales 2022, afectaría la seguridad jurídica necesaria para llevar a cabo el proceso electoral. La posición del JNE fue transmitida al Congreso de la República referente a los proyectos de ley que plantean adicionar normas transitorias en el contexto de las elecciones subnacionales.
Es por ello que frente a la propuesta de correr el plazo del 2 de octubre hasta el día siguiente de la publicación de la convocatoria de estos comicios, es decir, los primeros días de enero, la entidad electoral señala que realizar modificaciones en las reglas de los procesos en curso impedirá a los actores electorales orientar su comportamiento con la anticipación y seguridad debida. Asimismo, resalta que las elecciones internas implican una serie de actividades de las organizaciones políticas, los organismos electorales y otros actores, las cuales se desarrollan en etapas preclusivas, es decir, que no se pueden extender porque de hacerlo afectan a fases subsiguientes, dado que el día de la elección es inmodificable. Finalmente, sobre los citados proyectos también se plantea suspender las elecciones primarias en las elecciones regionales municipales 2022. Sobre ello, el organismo electoral resalta que dicha elección fortalecerá y garantizará la democracia interna al fomentar una mayor participación política. En esa línea, el ente electoral, a través de su asesora Alexandra Marañano, indicó estar a favor del desarrollo de las elecciones primarias del 2022. No obstante, sugirió evaluar las condiciones actuales del avance de la pandemia. Tras aprobarse en la Comisión de Constitución del Congreso el dictamen de cambios a la normativa electoral que suspende las elecciones primarias del 2022, el JNE se pronunció. El Jurado Nacional de Elecciones está de acuerdo con todas aquellas disposiciones que fortalezcan y garanticen la democracia interna, ¿no? Recordemos que desde el Código Electoral, que fue una propuesta precisamente del Jurado Nacional de Elecciones, nuestro compromiso ha sido con el fortalecimiento de la democracia interna partidaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros respaldamos la introducción de las elecciones primarias como un mecanismo que no solamente fomenta, sino que fortalece una mayor participación política en la elección de los candidatos en las organizaciones políticas, ¿no? La asesora de Presidencia señaló que el JNE está en favor de todo aspecto que haga mucho más democrático a los partidos políticos, como es la elección primaria. Por otro lado, consideró que se tiene que consultar con el MINSA si las condiciones en este momento son las mismas en las que se desarrollaron las elecciones generales y parlamentarias. Siendo estos proyectos una iniciativa del Congreso de la República, y para que ellos adopten una mejor decisión es necesario, en esta coyuntura que estamos atravesando, que se consulte con la autoridad sanitaria correspondiente, ¿no? A efectos de recabar una opinión técnica al respecto. El dictamen sobre reglas electorales aplicables a las elecciones regionales y municipales del 2022 fue aprobado por 14 votos a favor. La norma modifica también el plazo para afiliarse a una organización política y ser candidato durante el proceso electoral, el cual vence el 3 de octubre del presente año, pero que ahora de aprobarse la ley en el Pleno, se extendería hasta el 5 de enero del 2022. Y precisamente la suspensión de las elecciones primarias por parte del Congreso sigue generando polémica. Fernando Tuesta Soldevilla, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, dijo que el dictamen legislativo no tiene sustento y más bien deslegitima las candidaturas para los comicios regionales y municipales. El expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta Soldevilla, consideró como una medida incoherente y sin sustento la suspensión de las elecciones primarias para los comicios municipales y regionales 2022, por cuanto no hay evidencias de un contagio masivo por la pandemia del COVID-19. Porque no hay evidencia alguna en relación a que las elecciones producen un rebrote del contagio de la pandemia, ¿no? Muy por el contrario, sobre todo este año, se han realizado elecciones, están planificadas elecciones. Es más, el domingo último hubo las primarias en Argentina y además nosotros hemos hecho elecciones el 11 de abril y el 6 de junio y cuando estas se debieran realizar, la gran mayoría de peruanos estaríamos ya vacunados, cosa que no ocurrió anteriormente. En ese sentido, Tuesta Soldevilla no solo cuestionó el mencionado dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso, sino también vaticinó que sin estas elecciones primarias, los partidos políticos volverán a realizar elecciones internas sin control ni legitimidad. Cada uno realizaba sus elecciones internas, estas eran mal hechas, de manera artesanal cuando se hacía,
antidemocráticas, juegan contra el total de las cúpulas partidarias, y quienes criticaban esto no eran los externos, eran los propios militantes. Y entonces era una selección de candidatos que no era tal, sino con, repito, el control absoluto de las dirigencias. El conocido politólogo, cuya Comisión para la Reforma Política fue la que planteó en la norma estos comicios primarios en el 2019, cuestionó finalmente que este dictamen legislativo haya exonerado también a los partidos políticos de presentar listas regionales, provinciales y distritales. Por otro lado, el movimiento Manuela Ramos se sumó a los saludos por el Día de la Democracia a través del Jurado Nacional de Elecciones. Desde el movimiento Manuela Ramos, organización feminista que trabaja por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, expresamos nuestro saludo por el Día Internacional de la Democracia que celebramos cada 15 de septiembre. La democracia cobra sentido cuando en una sociedad se defienden los derechos humanos sin discriminación de todas las personas. Hay elecciones libres y transparentes. Las autoridades rinden cuentas de su gestión. Hay espacios para la participación ciudadana y se promueven los derechos de los colectivos históricamente discriminados, como son las mujeres, pueblos y mujeres indígenas, pueblo y mujeres afroperuanas y personas LGTBI. Sigamos trabajando por una democracia paritaria, con igualdad de género y sin acoso político. La Agencia Andina nos comparte a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Mediante decreto de urgencia, el gobierno destinó 2.900 millones de soles adicionales para afrontar la emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19. La incorporación de dichos recursos se autoriza vía crédito suplementario en el presupuesto del sector público a favor de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a la mayor recaudación de ingresos tributarios estimados para este año. El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció una transferencia de 99 millones de soles con la finalidad de atender la alimentación de las familias más vulnerables. Durante un encuentro con organizaciones de ollas comunes de Lima, instó a los representantes a actuar con transparencia y honradez. 85.653 centros educativos a nivel nacional están habilitados para realizar clases semipresenciales. 6.200 ya han abierto sus aulas y de ellos 169 se encuentran en el ámbito urbano. Estos colegios recibieron la aprobación correspondiente al reunir los requisitos para dictar clases semipresenciales mediante un proceso seguro, flexible, gradual y voluntario. El Ministerio de Salud anunció que a la fecha el Perú cuenta con 346 plantas de oxígeno medicinal operativas a nivel nacional, a fin de fortalecer el primer nivel de atención a los pacientes afectados por el coronavirus. A estas se sumarán 6 plantas criogénicas. La Municipalidad de Lima anunció el lanzamiento de la convocatoria Supérate Lima, septiembre 2021, que ofrecerá becas integrales y parciales para estudiar idiomas, programas de pregrado, posgrados, entre otras ofertas educativas. Pueden participar personas de 14 años a más que residan en Lima Metropolitana. La postulación es virtual y vence el 27 de septiembre. Los interesados pueden ingresar a www.superatelima.munlima.gov.p. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Vanessa Castillo del RENIEC nos tiene a continuación las últimas noticias del ente registral. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Estos son nuestros titulares. Acceso a plataforma consulta de datos para actualizar DNI se amplía hasta el 20 de septiembre. RENIEC se solidariza con damnificados por incendio en Surco. En el marco del Día Internacional de la Democracia, RENIEC reafirma su compromiso con la identificación de los peruanos.
RENIEC extendió la vigencia de la plataforma virtual Consulta tus datos, que forma parte de la campaña El Padrón lo hacemos todos, para que más ciudadanos puedan verificar si la información de su DNI se encuentra actualizada. Estamos abocados a que la mayor cantidad de ciudadanos cumpla con actualizar sus datos en el RENIEC, dado que está próximo a cerrarse el padrón electoral. Este aplicativo estará disponible hasta el 20 de septiembre y se puede constatar si el documento de algún familiar fallecido se encuentra activo, verificar la dirección domiciliaria o si es necesario el cambio de DNI amarillo por el azul. Si el usuario observa que sus datos no son los correctos, RENIEC recuerda que pueden realizar sus trámites en línea o de manera presencial, dependiendo del caso. A la fecha ya tenemos 39.000 que ya lo han actualizado, o sea, 39.000 ciudadanos que ya tienen firma, que ya tienen dirección propia. Los ciudadanos que actualicen sus datos antes del 2 de octubre verán su información reflejada en el padrón que será utilizado en las próximas elecciones regionales y municipales 2022. La enorme pared de fuego que podía verse a la distancia y una gigantesca nube negra que crecía con el pasar de las horas. Un voraz incendio registrado en el asentamiento Manuel Medina redujo a cenizas cerca de 50 viviendas, en 4 diferentes quintas del pasaje Santa Rosa en Surco. Cuando vimos que explotó el balón de gas de la señora, de la primera quinta, de la señora donde se originó el incendio, comenzó todo, se derritió como vela. Fue algo espantoso. Todo se venía abajo. Cada casa corría y no había cuándo apagarlo o cuándo termina de repente esa pesadilla en ese momento, ¿no? Ante esta dramática situación, RENIEC realizó campañas de documentación para que estos ciudadanos puedan tramitar su DNI sin costo alguno. En 2 turnos, las más de 150 personas afectadas, entre adultos y niños, acudían al registro. Nos comunicamos con la Municipalidad de Santiago de Surco a fin de poder realizar unas jornadas de documentación itinerante con el propósito de restituir los DNIs de las personas que producto del incendio hayan sido perdidos esos documentos. En una siguiente jornada, RENIEC informó que hará entrega de estos documentos de identidad como parte de un servicio que no tiene barreras para llegar a los más necesitados. Desde RENIEC nos sumamos a las celebraciones por el Día Internacional de la Democracia este 15 de septiembre, recordando la importancia de tener una sociedad identificada para poder ejercer los derechos que ello conlleva. Reconocer la identidad del ciudadano es un paso trascendental en este compromiso de la institución. Actualmente, más del 98% de peruanos en todo el territorio nacional cuenta con un DNI que les permite ser ciudadanos activos y garantes de una democracia sólida. El documento es importantísimo y yo he sostenido que el derecho constitucional lo tenemos, pero si no está formalizado a través de la documentación no podemos ejercerlo. Los esfuerzos de RENIEC se ven reflejados en las campañas de documentación que se realizan a lo largo del país, incentivando los registros civiles, las renovaciones del Documento Nacional de Identidad, entre otras iniciativas que la convierten en una entidad al servicio de todos y todas. RENIEC, que es un órgano tan importante de ciudadanía, porque a lo largo de nuestra vida empezamos en RENIEC y terminamos en RENIEC. Es decir, desde que el ser humano nace, tiene que vincularse a la identidad y finalmente también cuando muere, tiene que decir que esa identidad ya no está en la sociedad. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitarnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. El Ministerio de Salud nos comparte a continuación su microinformativo nacional con todas las novedades y servicios de su sector. Bienvenidos al microinformativo La Salud depende de todos. Nueva estrategia del MINSA rompe récord en inmunizaciones. El Vacuna Fest, realizado el último fin de semana, logró vacunar a 800.000 personas contra la COVID-19. Fueron 36 horas ininterrumpidas de atención a cargo de las brigadas de salud en los diferentes puntos de vacunación ubicados en Lima, Callao, Ica, Junín y Ayacucho. Esta vez se inmunizó a personas de 27 años a más, quienes al ritmo de la hora loca y disfrazados de entrañables personajes de su infancia y otros más actuales como Harry Potter y La Casa de Papel, acudieron a vacunarse masivamente.
El Ministerio de Salud realizó el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Vacunación Vamos a tu encuentro, vacúnate ya, en el Mercado San José de Piura. Durante la ceremonia, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, resaltó que con esta nueva estrategia las brigadas de salud llegarán a los mercados y barrios para acercarse a la población y que ésta tenga más facilidades para vacunarse. Asimismo, aseguró que se seguirá bajando el rango de edad en los próximos días e instó a los peruanos a recibir las 2 dosis para tener una protección completa frente a la COVID-19. En la provincia constitucional del Callao se inauguró una megaplanta de oxígeno de 100 metros cúbicos, ubicado en las instalaciones del Hospital San José. La doctora Catey Pacheco, directora de la DIRESA Callao, destacó que esta megaplanta es la más grande de esta provincia y resaltó que con ella se podrá producir entre 70 y 140 balones diarios de oxígeno, lo que permitirá salvar más vidas frente a una tercera ola por la COVID-19. Esta variante es mucho más transmisible y puede reducir la efectividad de la vacuna. Esta variante es muy peligrosa porque incrementa la transmisión y además se ha visto que ha desplazado a otras variantes, por ejemplo, en Inglaterra. Sí protegen contra esta nueva variante a pesar de que hay una disminución en la efectividad. Por eso tienes que vacunarte con las 2 dosis de las vacunas disponibles actualmente en el país. Lo más importante es no infectarse. Para eso tenemos que mantener un distanciamiento físico, mantener la burbuja familiar, usar doble mascarilla que cubra la nariz, la boca y la barbilla, así como el lavado de manos por 20 segundos. Otro punto importante es no acudir a lugares con muchas personas y poco ventilados, así como tenemos que vacunarnos. Por eso, no bajemos la guardia. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Bien, ahora veamos el reporte de los amigos del Seguro Integral de Salud. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. Desde el 15 de julio, la IAFA CIS y el RENIEC visitan las zonas inaccesibles de la sierra y la selva del país para cerrar las brechas de aseguramiento de salud e identidad. La meta es llegar a 507 comunidades nativas amazónicas y altoandinas. Veamos un pequeño resumen de la campaña de identidad y afiliación Ven, saca tu DNI y asegúrate al CIS. La campaña gratuita de identidad y afiliación Ven, saca tu DNI y asegúrate al CIS de la IAFA CIS y el RENIEC en sus primeros 45 días de implementación ha logrado registrar a 10.400 personas en 25 intervenciones, brindándoles información, orientación, actualización de datos y en algunos casos afiliándolos, contribuyendo así al cierre de brechas en el aseguramiento universal en salud. Es así que se ha conseguido afiliar al CIS a 545 personas que no tenían seguro de salud y viven en 158 comunidades altoandinas y amazónicas de las regiones Amazonas, Ucayali, San Martín, Cusco, Puno, Loreto, Lima, Huánuco, La Libertad, Cajamarca y Huancavelica. Estas comunidades están dispersas y son de difícil acceso, alejadas de las ciudades y los distritos. En algunos casos, las personas se encuentran en zonas inaccesibles, donde los equipos deben viajar por horas, incluso días, pues no cuentan con los recursos para movilizarse a la ciudad y realizar sus trámites. En uno de estos viajes, las brigadas llegaron hasta el distrito de Purus, Ucayali, cerca de la frontera con Brasil, donde el acceso al lugar es solo por avioneta, para luego navegar en peque-peque por casi 6 horas para llegar a las comunidades. En estas intervenciones encontraron casos como el de Lauper, una persona que fue hallada en el monte hace 4 años, que hablaba otra lengua y que fue acogido por una familia de la comunidad nativa Alfonso Ugarte, ubicada en el distrito de Padre Márquez, en Loreto. Ahora Lauper ya cuenta con identidad y un seguro de salud. Es por ello que la IAFA CIS y el RENIEC trabajan para acercar los servicios del Estado a la población vulnerable y lograr que sean registrados como ciudadanos y afiliados a uno de los planes de seguro CIS gratuito o CIS para todos. En estas intervenciones, que se prolongarán hasta diciembre, también acompaña el personal de salud para brindarles la atención que requieran. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia.
Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por su atención y nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. Bien, y especialistas del Hospital Almenara aplicaron un novedoso tratamiento para que un menor de 7 años supere el cáncer ocular. Se trata de la quimioterapia intraarterial. Veamos la siguiente nota. Estimada doctora, te escribí esta carta para decirte muchas gracias por ayudar a curar mis ojos. Yair es un menor de 7 años que gracias a un innovador tratamiento aplicado por médicos del Hospital Almenara ha logrado recuperarse exitosamente de un cáncer ocular por el que casi pierde uno de sus ojos. Salud me transmitió a mí mucha esperanza, mucha fe y me hicieron también concientizar y conocer de que sí se puede curar esta enfermedad cuando se acude a tiempo. Yair tenía 2 años cuando su madre notó un brillo extraño en el ojo izquierdo del menor, por lo que lo llevó al Hospital Guillermo Almenara. Luego de minuciosos estudios fue diagnosticado con retinoblastoma, un tumor maligno que aparece en la retina del ojo. Desde el 2014 estamos utilizando esta técnica que se llama quimioterapia intraarterial ultraselectiva, ¿no? Tenemos hasta el momento alrededor de 20 pacientes tratados, con un porcentaje del 60-70%, que es un porcentaje más o menos el que se maneja a nivel mundial de éxito, y hacemos el seguimiento progresivo de estos niños hasta la fecha, ¿no? A la fecha, el Hospital Almenara realizó el tratamiento de quimioterapia intraarterial de manera exitosa a 20 pacientes. Acá vemos el catéter que está en la boca, en el ostium de la arteria oftálmica, o sea, en esta zona, desde donde se puede inyectar la quimioterapia que va directamente hacia la retina, hacia el globo ocular. Y así llegamos de manera efectiva y oportuna al tumor. Los médicos del Hospital Almenara advierten que el retinoblastoma aparece generalmente en los primeros 5 años de vida, afectando a más de 5.000 niños cada año y representa el 4% de las neoplasias infantiles en el mundo. Pero algo muy importante que debemos recalcar es la prevención. La única forma de poderlo diagnosticar es evaluándolo. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Haciendo un fondo de ojo. No existe otra forma de poder hacer el diagnóstico preciso y adecuado. Yair, ya restablecido, volverá a casa para reencontrarse con su familia y retomar los juegos de mesa que tanto le gusta, aunque deberá esperar un poco para volver a jugar fútbol con sus hermanos mayores. Por su parte, la Contraloría sancionará a funcionarios involucrados en la presunta compra irregular de combustible en la provincia de Santiago de Chuco. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. El informe de la Procuraduría de la Contraloría General de la República sobre la presunta compra irregular de combustible involucra a 3 funcionarios de la Comuna Provincial de Santiago de Chuco que serán sancionados solo administrativamente. Así lo explicó el gerente regional de control, David Quiroga. Cotizando los precios que maneja Ocinermin, existe pues un sobreprecio de 90.000 soles respecto a esos 468.000 que se han gastado, que pudieron haberse gastado en mejores condiciones. Eso pues ha generado pues que nosotros identifiquemos una responsabilidad penal en el funcionario de la unidad de abastecimiento y además 2 responsabilidades administrativas a los jefes inmediatos superiores. Como se sabe, la Contraloría de la República ha obtenido la facultad de sancionar de forma efectiva a funcionarios involucrados en actos de corrupción, pues la mayoría de denuncias quedaron en etapa de investigación. Pasen ya los casos que a partir del 21 de julio para adelante van a estar sujetos ya a la potestad sancionadora de la Contraloría. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Y tal como siempre lo hemos comentado, las responsabilidades administrativas, como en este caso de Santiago de Chuco, de los 2 funcionarios, van a ser acogidas por la misma institución, a través pues, de su Secretaría Técnica de Procesos Administrativos. Y generalmente esos procesos administrativos, si ustedes, señores periodistas, pueden de repente investigar a nivel de las demás instituciones cuántas sanciones se han dado, vamos a tener como consideración que
poco o nada se ha avanzado pues, en la sanción de funcionarios en la vía administrativa. Es por ello la urgencia. Y esa sanción que nosotros postulamos en la Contraloría lo que hace es sacar de la esfera del Estado por un periodo de 3 meses hasta 5 años a funcionarios pues, que cometen estos casos de perjuicios económicos o afectaciones al servicio público, ¿no? En el caso de la Municipalidad de Santiago de Chuco, las acciones legales son en contra del actual responsable de la unidad de abastecimiento. Cabe indicar que entre el 2019 y 2021 se ocasionó un perjuicio económico por más de 90.000 soles por la suscripción de 17 contratos para la compra de combustible y abastecer tractores para el mejoramiento de las cadenas productivas. Bien, el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, presentó una demanda de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima para que los restos del ex cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, no sean entregados a sus familiares y sean cremados. El Procurador General del Estado presentó una demanda de amparo para que restos de Abimael Guzmán sean cremados, con el fin de salvaguardar el derecho a la paz de todos los peruanos y evitar que las víctimas del terrorismo sean revictimizadas. El procurador Daniel Soria agregó que la función de la Procuraduría no solo está abocada en defender los intereses institucionales, sino ayudar en el rol de tutela y protección que le compete al Estado, puesto que en la demanda se precisa que supone un riesgo entregar el cadáver del cabecilla senderista, ya que su tumba podría ser utilizada como lugar para exaltar sus crímenes. Por otro lado, cabe resaltar que la Fiscalía denegó el pedido de la terrorista Eleni Palaguirre para que se le entregue el cuerpo de su fallecido esposo, el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. A través de su cuenta institucional de Twitter, el Ministerio Público dio a conocer que el fiscal Vladimir Farfán rechazó el pedido realizado luego del fallecimiento de Guzmán Reynoso el pasado 11 de septiembre. Y el Contralor Nelson Schack estuvo en Piura, donde coordinó con las autoridades el avance del plan de construcción de daños ocurridos por el reciente sismo que afectó esa parte del país. El Contralor General de la República, Nelson Schack Yalta, lideró una reunión de coordinación con autoridades del Gobierno Regional de Piura, así como representantes de INDECI y CENEPRED en la región para analizar el avance del plan de reconstrucción de daños ocasionados por el sismo acaecido el pasado 30 de julio. El titular de la Contraloría señaló que no debemos permitir que la reconstrucción por el sismo sea un fracaso y aseguró que este proceso podría terminar en 2 años si se planifica bien. Se comprometió a efectuar un control concurrente. Miren todo lo que ha pasado con la reconstrucción con Campos, eso es un fracaso. No deberíamos permitir que la reconstrucción del sismo de Piura, que es mucho más chiquito, mucho más acotado, sea también un fracaso. Yo estoy absolutamente convencido que esta reconstrucción se puede hacer en menos de 2 años, si se hace bien. Pero hay que empezar por lo primero, ¿no? O sea, hay que planificar. Y esa planificación lleva su tiempo, pero hay que hacerlo. Porque después, yo he visto los reportes de INDECI, ¿no? Y que dicho sea de paso, hay también un esfuerzo de coordinación muy importante, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser las cifras que valen para el tema de la vivienda? ¿La que ha dicho o la que dice INDECI? Porque hay 1000 familias de diferencia. ¿Qué va a pasar con esas 1000 familias? ¿No las van a atender? Porque así como está la cosa, no las van a atender. Eso sabe la gente. Además, el tema de, por ejemplo, ¿no? En el caso de San Lorenzo, a mí no pueden construir nada. Los griegos primero los tienen que reubicar. ¿Quién los va a reubicar? ¿No? O sea, ya saben dónde los van a reubicar. Porque si no se hace ese ejercicio de planeación y de programación de las acciones, podemos volver a reunirnos seguramente en 6 meses y vamos a estar en lo mismo. Cabe destacar que la Contraloría General de la República viene realizando un trabajo de supervisión a nivel nacional con la finalidad de detectar los casos de corrupción existentes en las diferentes instituciones estatales. Amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de ProPerú. Permiso.